Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Te exaltamos, Señor. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. ¡Vamos! Bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria
El cielo postrado está y el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Cántalo conmigo. Eres el único, yeah. Eres el gran yo soy. Hay como tú, Señor. Hay como tú, mi Dios. La tierra canta, el cielo postrado está y el universo, miles de ángeles cantan. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Dilo. El Alfa, la Omega, principio y final. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? Tu reino se establece aquí. Vamos a cantarlo todos juntos. Que tu reino se establezca en la tierra y como en el cielo. Que tu reino se establezca en la tierra como en el cielo. El Alfa, la Omega. Vamos, levanta tu voz y dilo. El alto y sublime, ¿quién es? ¿Quién será? El Alfa, la Omega, principio y final. El
manos con nosotros con alegría. Vamos a exaltar al Rey. Estamos felices de adorarlo en esta mañana. Cántelo con nosotros. El Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Dilo con nosotros. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Nadie se puede igualar a nuestro Rey de Reyes, ni al Señor de Señores. Así que cantémoslo todos juntos. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y a tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar
Buenas noches, familias y amigos, sean bienvenidos a una transmisión más de su iglesia Aliento del Cielo. Gracias por conectarse, por sacar este espacio en sus hogares, con sus familias, para aprender del Señor, para recibir su consejo y su guía. Sean todos muy bienvenidos a un encuentro más con Dios. En esta noche he titulado la enseñanza No abandones el proceso. Quiero que vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9. El Señor dice en su palabra, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me glorificaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En esta noche quiero hablarles de los procesos que vivimos en nuestras vidas, el proceso como lo tiene cuando nacemos, crecemos, el proceso que tiene la tela, desde ser un gusanito hasta llegar la prenda que nos colocamos, el proceso de la planta desde que es una semilla hasta que crece, el proceso que vemos en cada una de las pequeñas cosas que rodean nuestras vidas. Así es el proceso que nosotros tenemos como hijos de Dios en este camino que hemos elegido, que es seguir a Jesús. Muchas veces pensamos que llegar a los pies de Jesús o estar en sus caminos es algo que quiere decir que no vamos a tener problemas, que nuestra vida va a ser mejor de lo que antes la llevábamos, que va a ser color de rosa, que no va a sobrevenir dificultades ni necesidades en nuestras vidas, pero no, esto no pasa en realidad. Cuando nosotros estamos en los caminos de Dios, tenemos dificultades, tropiezos, obstáculos, tristezas, como todas las personas. Pero la diferencia es que cuando conocemos a Cristo, nuestro chip empieza a cambiar nuestra vida. Todos somos llevados a procesos diferentes en nuestras vidas, en nuestras diferentes áreas. Muchas veces nos centramos en esos procesos, en esos obstáculos, en esas dificultades y pensamos que no hay salida. Nos enfrascamos en esa circunstancia, en ese problema y decimos no hay solución, sentimos angustia, sentimos dolor, sentimos depresión y esto lo podemos ver en nuestras vidas y en la vida de las demás personas. También podemos ver de que el Señor lleva procesos a todas las personas que estuvieron en la Biblia. Todos ellos tuvieron procesos en sus vidas de muchas veces no conocer quién era Jesús, pasar por momentos de dificultades y llegar a conocerlo. Podemos ver tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto que todos tuvieron su proceso. Por ejemplo, si vemos cuando David fue escogido de lo más vil y de los menospreciados. Era un pastor de ovejas, no era ese guerrero que Israel estaba pensando en ese momento que era la mejor opción, pero él entró en un momento de proceso. Entonces los invito a que leamos 1 Samuel capítulo 22 versículo 1 al 2. Y el Señor dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vemos que él entró allí en esa cueva, entró en un momento de depresión, entró para tener ese proceso. Y no solamente él, sino muchas personas entraron a esa cueva y tuvieron un proceso, pero no se quedaron ahí endeudados, entristecidos, amargados, no, tuvieron un proceso y tuvieron ese encuentro con Dios verdadero para salir a ser esos guerreros de batalla, para ser esos valientes de David. Asimismo nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos que entrar en ese proceso.
Muchas veces tenemos dificultades económicas, tenemos dificultades en nuestro hogar, tenemos dificultades en el área amorosa, en el área sentimental, en el área de nuestros hijos, en nuestra vida espiritual. Todos tenemos diferentes procesos en nuestras vidas, son muy personales todos nuestros procesos. Y hay veces que sentimos esa desesperación, ese ahogo, ese como que no voy a salir de esta, como que ya no puedo más, como que solamente me pasa a mí, pero no estamos mirando esa solución y esa salida que Dios tiene para nosotros. Solamente nos estamos enfrascando en el problema, en la circunstancia. Pero quiero decirte que todo es temporal en la vida. Nada dura para siempre, nada es permanente. Todos son procesos. Si algún día te endeudaste, vas a salir de esa deuda. Si algún día tuviste problemas en tu matrimonio, algún día van a estar bien. Si tienes problemas con tus hijos, en cualquier circunstancia, algún día vas a tener una buena relación con ellos. Pero siempre nos enfrascamos en ese momento de problema, en ese momento de angustia. Pero déjame decirte que todo es circunstancial, todo pasa. Y el Señor es el que nos ayuda a buscar esa solución. El Señor nos dice: estoy buscando a gente que no abandone el proceso. Dios está buscando personas que se dejen perfeccionar. ¿Por qué? Porque en medio de ese proceso es cuando el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestras vidas. Es cuando los frutos del Espíritu pueden hacerse realidad en nuestras vidas. Nosotros no podemos hablar de que Dios obra en nuestras vidas si nosotros no lo vivimos primero. Porque ¿cómo yo puedo decir que sé cocinar, que sé hacer varias cosas si primero no lo he hecho, si primero no he probado esa comida? Asimismo es Dios. Nosotros tenemos que probar, nosotros tenemos que creer y aferrarnos a esas promesas de Él y llevarlas a nuestra vida para asimismo poder expresarlas. Y eso es lo que quiero que ustedes en esta noche lleven a sus pensamientos, el proceso por el cual están viviendo. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Sea un problema financiero, un obstáculo financiero, sea familiar, sea con sus hijos, con su esposa, con su esposo, sea en su vida espiritual. ¿Qué proceso estás llevando en este momento? Muchas veces los procesos los llevamos en silencio. Muchas personas las vemos actuar normal, pero no sabemos qué procesos están llevando dentro. O hay personas que sí expresan esos procesos y se busca oración, se busca ayuda, o como hay otras personas que no lo hacen. Yo te invito a que pienses en ese proceso que estás pasando por este momento. Y sé que el Señor tiene esa estrategia. Si el Señor... nosotros estamos en ese proceso y el Señor empieza a darnos estrategias para salir de ello. Como ejemplo, si tienes un problema económico, Dios no va a bajar y te va a entregar el dinero para que pagues. No, Dios te va a dar la estrategia para que puedas pagarlo. Si tienes un problema con tus hijos, Él no va a venir a solucionarlos, ni va a bajar a decirle a tu hijo: no, pórtate bien o pórtate así. No, Él te va a dar estrategias como con amor, por medio de la palabra, o te va a llevar a que entiendas a tu hijo. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, te invito a que pienses en ese proceso que estás llevando o que has llevado por mucho tiempo. Hay procesos que no son eternos, pero sí son muy duraderos, y no es porque Dios no quiera obrar, es porque nosotros no hemos puesto de nuestra parte. Si nosotros colocamos de nuestra parte y buscamos primeramente a Dios, Él va a empezar a obrar en nuestras vidas. Pero si nosotros seguimos con nuestro orgullo, con nuestra propia opinión, es lo que yo piense, es como yo quiera hacerlo, es lo que yo diga, yo puedo solo, así vamos a llevar este proceso por días, por meses, hasta por años. Pero si nosotros nos postramos ante su presencia, buscamos de su palabra, vamos a encontrar ese tesoro escondido. Eso es lo que la Biblia habla, que nosotros tenemos tesoros escondidos en su palabra, y ahí está la solución, ahí está la salida.
a ese proceso. ¿Son necesarios los procesos? Sí, para formar nuestro carácter, para formar nuestra personalidad, nuestra forma de hablar, nuestra forma de actuar, porque así como las demás personas tienen problemas, tienen obstáculos, nosotros también. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos a un Dios viviente, que nosotros estamos fortalecidos y parados en esa roca que es su palabra. Mientras que las otras personas, si se le presentan esos obstáculos, esos procesos, solamente piensan en abandonarlos, solamente piensan muchas veces en suicidarse y en no volver a pensar en nada más. Pero nosotros tenemos la confianza en Dios y Él es el único que nos puede ayudar a salir de estos procesos. Yo los invito para que ustedes cada día lo busquen más y le pidan a Él que les ayude a salir de ese proceso, de ese momento en el que están viviendo. Los procesos muchas veces no son los más cómodos, no son los más satisfactorios, pero son necesarios para nuestras vidas, para forjar ese carácter, para buscar la presencia de Dios, para saber en dónde yo estoy parado, si estoy parado sobre su palabra, sobre esa roca firme, o estoy parado en esa tierra movediza que cualquier cosa me puede mover. Yo los invito para que empiecen a pedirle la estrategia correcta a Dios. Dios no tiene la estrategia general, no, es algo personal. Y para que nos dé esa estrategia para salir de ese proceso, tenemos que buscarle, tenemos que leer su palabra, tenemos que inclinarnos ante Él. Algo que a veces se dificulta mucho en nosotros es el hablar, el comunicarnos. Y si nosotros no nos comunicamos, pues no vamos a saber. Si yo no le digo a esa persona lo que necesito, es muy difícil que puedan adivinar qué es lo que yo quiero. Así mismo pasa con Dios. Si yo no le expreso mis sentimientos, si yo no le digo, este es mi problema, Señor, esto es lo que está pasando en realidad, mira, aquí está delante de ti, Dios lo conoce todo, pero Él necesita que con nuestra boca confesemos. Y así muchas veces nos pasa con las personas. Nosotros queremos que las personas hagan algo, pero si no comunicamos, si no decimos, no se va a encontrar la solución para ese problema familiar, ese problema de pareja, esa relación con los hijos. Debemos de tener una comunicación constante y clara. Entonces los invito a que empiecen a pedirle a Dios qué estrategia es la correcta. Guíame, enséñame, déjame entender tu palabra, porque no solamente es una lectura que hacemos de corrido, no es detenernos a pensar, a meditar, a escudriñar en su palabra. Y así vamos a recibir los frutos del Espíritu y no vamos a reaccionar de la misma manera como reaccionábamos antes, con malas palabras, con golpes, con insultos, hiriendo la susceptibilidad de las otras personas, con odio, con rechazo, sino al contrario, vamos a ver los frutos del Espíritu en nuestra vida: paz, mansedumbre, fe, templanza, y en medio de este proceso se va a incrementar más y más nuestra fe, porque a medida de que esté ese obstáculo, va a estar también la necesidad de buscar de Dios. Y cuando yo busco de Dios, mi fe se incrementa cada día más. Está la respuesta a eso que estoy buscando. Pero es muy difícil si yo tengo ese obstáculo, ese problema, esa dificultad y no hago nada. Siempre va a seguir ahí. La única salida es Dios. Recuerda que no es para siempre ese momento por el que está pasando. No va a durar toda la eternidad, porque hasta la enfermedad tiene una solución, que es la sanidad de Dios o muchas veces la muerte. Cualquiera de las dos puede ser, pero todo tiene una salida, una solución. Pero si nosotros decidimos y nos conformamos a vivir siempre con ese obstáculo, a vivir siempre con ese problema, nuestra vida se va a condicionar así. Vamos a vivir una vida amargada, vamos a vivir una vida
en ruina, vamos a vivir una vida de fracaso. Pero si hoy tomamos la decisión de decir, Señor, acá está este obstáculo, acá está esta dificultad, me estás llevando por este proceso porque es necesario para doblegar mi ego, para doblegar, Señor, todo aquello, mi propio yo, entonces ayúdame a sobrepasarlo. Recuerda que Dios siempre tiene la estrategia correcta para nuestras vidas, solamente es buscarle cada día más. Les deseo una feliz noche y quiero que cierres los ojos y hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en tus manos coloco, Señor, mi vida y te pido que este proceso, este obstáculo, problema, como lo quieras llamar, está en tus manos, tú lo conoces, pero yo quiero, Señor, entregarlo y quiero confesarte, Señor, que esta es mi debilidad, que este es el proceso en el cual llevo meses, ese es el proceso en el que llevo días, semanas o tal vez años. Pero tú eres el único que tiene esa estrategia, esa solución para mi vida. Y te pido que seas tú tomándola, te pido que seas tú obrando en mi carácter, en mi área espiritual, en mi área física, en mi área material, que me enseñes a pensar como tú piensas, a hablar como tú hablas, a actuar como tú actúas, para tomar las mejores decisiones, Señor. Y así que mi proceso, Señor, termine y ser una mejor persona, Señor, ser una mejor versión de mí mismo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te deseo una feliz noche, que Dios te bendiga y espero que esta palabra haya llegado a tu corazón y sea de gran fortaleza para ti, para toda tu familia. Dios te bendiga. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
hijas. Cantaremos libres. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Vamos a declararlo. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor negó todo el temor, yeah. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu sangre. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien.